vinculada a Huachipato. ¿Cómo está, ministro? Hola William, muchas gracias por la posibilidad de conversar. Hola ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Habíamos adelantado su visita la semana pasada. Han habido varias críticas transversales hacia la empresa en particular, ministro. En torno a, y se ha hablado como el concepto denominador común de cada una de las críticas habla de transparencia. ¿Usted siente que se habló con transparencia en el último tiempo, desde el inicio de las peticiones de nueva salvaguardia? Hubo 2 comisiones en particular y así. ¿Siente que la empresa fue transparente con el ministerio, con los trabajadores? Mire, yo creo que aquí lo más importante es que al respecto es que la empresa en su minuto hizo un planteamiento muy claro. Ese planteamiento señalaba que era posible una continuidad operacional, es decir, era posible continuar con la producción en la medida que se cumpliera una cierta condición de igualar la cancha, ¿no?, que estaba dado por la existencia de esta sobretasa, y esa condición se cumplió exactamente en los términos que planteó la empresa. Por lo tanto, efectivamente es difícil de entender que, aun cuando se hayan cumplido esas condiciones, se tome finalmente esta decisión. Entonces, más allá de si esto fue o no fue transparente, yo creo que lo que sucedió acá es que la empresa le falló a la región del Biobío, porque hizo un planteamiento muy claro y no cumplió aquello. Ministro, respecto al impacto que va a tener esto en la región del Biobío, y sobre todo desde el punto de vista del tejido social y cultural, también, ¿cuál va a ser el rol del gobierno en poder preservar el legado también de la empresa y sobre todo considerando que la región del Biobío convergen diversas actividades productivas? Sí, agradezco esa pregunta, Pamela. A ver, ¿qué cosas sabemos nosotros? Bueno, por de pronto sabemos que está tomada esta decisión de la empresa, decisión que con los antecedentes que hay sobre la mesa yo veo muy difícil que la empresa revierta, ¿eh? Y en la medida que CAP mantenga esta postura es muy difícil digamos, estudiar diversas formas que puedan permitir la continuidad de la empresa, de la producción me refiero. Dado ello, lo que nosotros sabemos es que en Huachipato trabajan de forma directa, de distintas maneras, unas 2.500 personas, ¿eh? Y hay estudios, esto ya es más difícil de tener una medida exacta, pero hay estudios que dan cuenta de una relación de Huachipato con otras empresas, donde en esas empresas trabajarían en torno a unas 20.000 personas. Ahora, ¿cuál podría ser el impacto final de este cierre a la medida que el cierre se concrete? Por supuesto, Pamela, que ese es un tema que depende de qué hagamos, ¿eh? Y por eso yo voy hoy día a la región, estoy a unos pocos minutos de salir al aeropuerto, voy a la región para seguir en un trabajo que llevamos hace un tiempo. Me voy a juntar con los sindicatos, me voy a juntar con el gobernador, también voy a tener una reunión con académicos de la universidad y de otros espacios, para justamente ir conversando con los distintos actores que pueden tener un rol relevante en la construcción de un plan de fortalecimiento productivo para la región del Biobío que nos permita sortear esta crisis que no generamos nosotros. Por supuesto, esto se generó por una falla de las empresas que estaban involucradas en este proceso, pero nosotros, por supuesto, como gobierno, tenemos que contribuir con políticas públicas que permitan que el impacto de esto sea el menor posible. Ministro, y ese es nuestro foco principal. Y en ese aspecto, ¿qué espera de esos diálogos que va a realizar tanto con organizaciones sociales, productivas, considerando que hay una oportunidad bastante importante de alguna forma de generar una transformación desde el punto de vista también de la industria? A ver, lo primero, Pamela, y esto lo saben los sindicatos, pero nunca está mal repetirlo, es estar con ellos y que ellos sientan que este es su gobierno, ¿eh? Ellos saben que durante todo este proceso ha sido así. Nosotros hemos trabajado duro durante todo este tiempo, hemos ido harto al Biobío, hemos conversado con ellos permanentemente, pero están en una situación muy compleja, justamente generada por la empresa que les falló de esta manera, y lo primero es estar con ellos, acompañarlos, y por supuesto conversar con ellos respecto a cómo se sale adelante en esta situación, donde en la eventualidad de que la empresa mantenga su decisión de cierre, lo primero que acá tiene que ocurrir es que las condiciones de cierre para sus trabajadores sean excepcionalmente buenas, mucho más allá de lo que pide la ley, y que se hagan cargo
de lo que efectivamente los sindicatos vayan a pedir, porque William y Pamela, CAP tiene condiciones para hacer aquello. CAP es una empresa grande que tiene espalda financiera, no es una empresa que esté quebrando, es una empresa que tiene una parte de su negocio, que es lo que está asociado a Huachipato, en lo que por distintas razones tenían pérdida, y por tanto ellos quieren detener ese proceso, pero todo lo que queda en CAP es sumamente beneficioso en términos económicos, por lo tanto es una empresa que tiene mucha espalda para poder darle una salida adecuada a los trabajadores, y creo yo, esto estoy seguro que la gente en el Biobío va a estar de acuerdo, que después de todo el esfuerzo que han hecho los trabajadores lo merecen, merecen una salida adecuada. Y también he dicho, esto es un tema que por supuesto la empresa tiene que evaluar, pero después de todo lo que ha hecho la región del Biobío por CAP, yo creo que la empresa debiera también buscar formas de contribuir a la transformación productiva que requiere la región. Por ejemplo, perfectamente podría crear un fondo que ayude a esa transformación productiva, que ayude a los esfuerzos que va a hacer el sector público, de forma tal que entre todas y todos, con una buena articulación público-privada, podamos salir adelante en términos productivos en esta región que tiene una tradición industrial, y nosotros como gobierno queremos que mantenga esa tradición industrial. Ministro, ¿usted ha tenido o podría tener reuniones con la empresa luego del anuncio de esta decisión? Y hablando de estas ideas que muchos plantean de qué hacer, porque aquí tenemos procesos fallidos que hasta el día de hoy generan repercusiones. Lota en Acar, basta con ir a la zona del carbón y nos encontramos con los efectos de lo que significó eso, no aprovechar el saber de las comunidades, de nuestros trabajadores, y en base a eso generar planes robustos para levantar la zona. Se ha hablado de la diversificación de las matrices, usted plantea un nuevo escenario, algunos dicen que el Estado aparezca como accionista, pero de la empresa, ¿ha surgido alguna idea en particular, con usted en particular, alguna conversación? ¿O la empresa solo se ha quedado en el último tiempo en lo que hemos conocido solamente mediáticamente y de lo que hemos participado? En dar las razones por las cuales se anuncia este cierre y no explorar ninguna nueva línea. Otra línea fue trabajar fuertemente en el norte de nuestro país. ¿Hay algo de acercamiento o de la empresa hacia usted o ese acercamiento por parte de la empresa hacia el ministerio pensando en sus trabajadores? ¿Se ha generado algún punto de acuerdo? ¿Alguna llamada hacia usted, a su equipo? A ver, nosotros durante todos estos meses hemos tenido mucha conversación con la empresa. Pero lo digo tras el cierre, ministro, tras este último anunciado cierre. El día del cierre fue la última vez que yo he conversado personalmente con los ejecutivos de la empresa. Mis equipos sí han seguido conversando porque nosotros hemos solicitado información que es muy importante. Te doy un ejemplo, William. Una de las cosas que le hemos solicitado a la empresa es que nos entregue información respecto a quiénes son sus proveedores, con lujo y detalle. ¿Por qué? Porque en un escenario de este tipo, la primera preocupación, en caso que se concrete un cierre, tiene que ser justamente conversar con esos proveedores y ver cuáles son las políticas públicas que tenemos que desarrollar para que no exista una cadena de decisiones de cierre de algunos de ellos. Para cortar en Huachipato el problema y que no se extienda a otra empresa. Pero para poder hacer eso bien necesitamos más información. Algo de información nosotros podemos levantar a partir del ministerio, de distintas fuentes de datos que existen, pero lo ideal, la información más fidedigna, más rápida de generar es la que tiene la empresa. Entonces, si la pregunta es, ¿tenemos que conversar con la empresa más allá de la molestia que nosotros tenemos y que yo imagino que tiene todo el Biobío con esta empresa? Pero si la pregunta es, ¿tenemos que conversar con ellos para efectos de desarrollar un plan productivo que sea robusto y que no cometa los errores del pasado? Por supuesto que hay que hacerlo y nosotros lo vamos a hacer siempre que sea necesario. Nuestros equipos técnicos lo han hecho directamente con la empresa y yo espero que exista una buena cooperación de parte de ellos. Ministro, y también respecto a lo que hablaba Williams, respecto de la reconversión y sobre todo también de las políticas laborales, ¿cuál va a ser también el rol del gobierno respecto de poder implementar o garantizar que las medidas de mitigación o de reconversión sean efectivas y no solamente queden en promesas? Sí, a ver, yo diría dos cosas. Permítanme decir algo más general, conceptual y después algo más concreto. Cuando uno revisa las experiencias anteriores, por ejemplo la que hacía referencia a Williams, que está muy latente, muy presente todavía en la región del Biobío y con buenas razones,
Yo creo que un elemento central que uno debe tener en mente es que el esfuerzo de mediano a largo plazo debe estar en cómo la economía del Biobío es capaz de generar empleos de calidad y ojalá empleos en el sector manufacturero, que suelen ser empleos justamente de más calidad, de mejores salarios y además con un valor social, con un prestigio que también es muy importante en términos cualitativos, desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas, de cómo se sienten satisfechas ellas con su trabajo. Por lo tanto, nuestro objetivo como Ministerio de Economía está justamente en construir un plan que sea capaz de generar esos puestos de calidad, esos puestos de empleo de calidad. Ese tiene que ser nuestro foco. A veces se piensa que cuando existe un problema de esta naturaleza, lo único que uno debe hacer es capacitar a los trabajadores. Por supuesto, la capacitación de los trabajadores puede ser relevante, pero un elemento anterior es en qué van a trabajar esos trabajadores. Por lo tanto, el centro tiene que estar en una estrategia económica que permita generar en un mediano plazo esos empleos de calidad. Y eso es justamente lo que nosotros llevamos trabajando hace meses, no con la idea de que Huachipato iba a cerrar, pero sí llevamos trabajando hace meses en un acuerdo con los sindicatos de distintos sectores industriales del Biobío, con el gobierno regional, con algunos académicos y por supuesto con empresarios, con distintas organizaciones empresariales del Biobío, y estábamos trabajando en la construcción de un plan de fortalecimiento de la industria que a propósito de este lamentable anuncio de CAP del miércoles pasado, lo que vamos a tener que hacer es darle una fuerza aún mayor a ese acuerdo que por suerte ya llevábamos algunos meses trabajando. Entonces, ese es nuestro foco. En parte, la visita que hago hoy día es para acelerar el tranco de ese trabajo que estamos realizando. Ministro, en ese mismo sentido, hablando del polo industrial acá en la región del Biobío, ¿en qué situación se encuentra hoy la zona? Está el ejemplo de Huachipato, pero hace poquito también se produjo algo muy similar con Fanalosa, en Penco, y hace años atrás lo que fue Bellavista. ¿Qué radiografía hace usted sumando lo que está ocurriendo en Huachipato acá en la región del Biobío? ¿En qué situación nos encontramos? Williams, depende un poco del horizonte temporal y de lo que uno mire. A ver, si uno mira la foto, el Biobío sigue siendo una región con una presencia de la manufactura en su actividad bastante mayor que el resto del país, más o menos el doble. O sea, si en el país el mundo de la manufactura en torno al 10%, en el Biobío en torno al 20%. Eso es la foto. Ahora, si uno mira la película, ahí la mirada no es tan optimista, porque efectivamente lo que ha pasado es que no ahora, sino hace ya algunas décadas, Biobío viene, digamos, perdiendo su capacidad manufacturera. Y eso es algo que, por supuesto, es materia de preocupación. Y es por eso que nosotros iniciamos, antes incluso de este tema de Huachipato, hace ya más de 5 o 6 meses, este trabajo con los sindicatos y con los empresarios del Biobío y con el gobierno regional para construir un plan que nos permita fortalecer la industria, porque creemos que hay una tradición industrial en el Biobío que se puede fortalecer, y hay un conjunto de condiciones que tiene la región y nuestro país en términos más generales que nos permiten ser optimistas respecto a la posibilidad de tener un desarrollo industrial con fuerza. Ahora, en otros elementos, si uno mira, por ejemplo, la tasa de crecimiento, el 2023 Biobío fue la región que más creció del país, algo más del 5%. Esa es una parte que yo diría positiva. La parte negativa es que cuando uno ve los proyectos de inversión privados para los próximos 5 años, se ve un nivel de inversión potencial más bajo que en otras regiones. Si uno lo compara con sectores que están siendo más dinámicos como Antofagasta, Tarapacá, Magallanes, la región metropolitana, por nombrar algunos de ellos, el Biobío efectivamente se está quedando atrás en materia de inversión, y eso es algo que tenemos que trabajar. Entonces hay luces y sombras en la situación económica del Biobío, pero mi mirada siempre ha sido optimista respecto a la región, en el sentido, Pamela, Williams, que el Biobío tiene una capacidad, sobre todo en sus personas, en sus trabajadores, en sus empresarios, en esa tradición industrial, en sus universidades, que también en su ubicación geográfica, en sus ventajas logísticas,
que lo posicionan en un buen, digamos, de buena manera para poder revertir este declive industrial que ya lleva algunas décadas. Ministro, usted lo ha mencionado públicamente, que ha conversado con diferentes, casi todas las mineras del país, con el fin de buscar una relación distinta respecto de la producción del acero. Pero también hay algunos expertos que mencionan que toda esta crisis que se ha generado ha sido quizás por una falta de una política industrial mucho más clara. En ese aspecto, ¿cómo responde también a estas críticas? ¿Y qué medidas se están realizando también para fortalecer la industria nacional? A ver, nosotros como gobierno estamos en distintas dimensiones impulsando la política industrial y hemos hecho esfuerzos de gastar más recursos en esto. Estamos impulsando ciertos sectores que van a ser muy relevantes para nuestra economía, como litio, como hidrógeno verde. En el caso más de hidrógeno verde, en la región del Biobío, lo que nos va a permitir es tener fuentes energéticas limpias que permitan que su industria que actualmente exista pueda transitar a nuevas tecnologías y pueda transitar a nuevas tecnologías verdes que le den una ventaja comparativa a nivel mundial. Porque el futuro de la industria tiene que ser verde, de todas las industrias. Y por tanto los países que sean capaces de hacer esa transición transformando su producción manufacturera, su producción industrial, van a tener un liderazgo futuro y eso es lo que nosotros estamos trabajando a través de diversas políticas. Ahora, en este caso en particular de la situación de Huachipato, yo creo que no solo el gobierno, sino en general la institucionalidad del país actuó de manera oportuna, rápida y con mucha decisión. O sea, acá repito lo que comentábamos al principio de la entrevista. Las empresas plantearon, nosotros necesitamos estas condiciones, argumentaron por qué esas condiciones eran viables de conseguir en el contexto de nuestra institucionalidad que nos protege del dumping y la institucionalidad. Esto no es solo un tema del gobierno, insisto, la institucionalidad actuó de manera oportuna y con mucha rapidez, ¿ya? Y con mucha, además, decisión, ¿ya? Y fueron las empresas las que no cumplieron en ese contexto. Así que creo que no debiera haber ninguna duda al respecto y creo que eso lo sabe muy bien la gente del Biobío con la que hemos estado conversando ya hace meses de este tema. Así que, por supuesto, uno siempre hay que estar abierto a mejorar. La discusión sobre estrategia de desarrollo de largo plazo en Chile y la necesidad de hacer un tránsito hacia esta economía verde con una fuerte presencia de la manufactura, en fin, es un problema bien complejo, que requiere mucha articulación, mucha conversación, pero creo que nuestro gobierno en distintas dimensiones ha hecho avances muy sustantivos en la materia y probablemente lo que hay que hacer, sobre todo en el caso del Biobío, es acelerar el tranco, es decir, lo que estábamos haciendo en un contexto en que Huachipato iba a continuar, hay que, acelerarlo y aumentar su intensidad. Bien, ministro, gracias por conversar con nosotros en este adelanto de lo que va a ser una reunión bien importante que se va a sostener acá a las 3 de la tarde en la región del Biobío. Que tenga buen viaje y nos encontramos más tarde a ver qué nace de esta reunión y qué última instancia o información nace desde la empresa. Que tenga buen viaje acá a la región del Biobío. Gracias por este contacto. Muchas gracias, William. Muchas gracias, Pamela. Un abrazo a ustedes.